Tengo yo aquí los versículos que quiero que usted me acompañe a leer. Busque por favor el libro de Efesios por un lado. Efesios capítulo 15, capítulo 5 y segunda de Timoteo capítulo 2, por favor. Si usted tiene, me dice amén, por favor. Perdón, segundo de Timoteo, ¿cuánto dijo? Segunda de Timoteo capítulo 2. Ahora le doy el versículo, hermana mía. Que si lo doy usted se me va a distraer. Déjeme hacerlo acá. Que con este dedo de verdad que te puedo. ¿Está? Ahora sí. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, vamos a leer primero en el nombre del Señor. ¿Lo tiene? Me dice amén. ¿Lo tienen? Entonces me dice amén. Fuerte como los hombres. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Repito, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. A esto le vamos a agregar Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Alguna vez usted se puso a pensar por qué al Señor se le ocurrió que nosotros fuéramos parte de la iglesia del último tiempo? ¿Le hubiese gustado vivir en el tiempo de Cristo? En el inicio de la iglesia bajo el Imperio Romano, por ejemplo. ¿Le hubiera gustado? ¿Sí? Allí los mataban a los cristianos y los daban para que se los comieran los leones. ¿Le gustaría? No, ya digo que no. Es verdad, las persecuciones que hacían los romanos sobre los cristianos eran espantosas. Estaqueaban a nuestros hermanos una estaca de madera, la introducían por el ano y los prendían fuego vivo para alumbrar los jardines de Nerón. Los embetunaban de brea y los prendían fuego para alumbrar los jardines. Los usaban para el circo romano y un montón de otras cosas. ¿Usted hubiese sido salvo en aquel tiempo? Según las escrituras sí, porque usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo. O sea que podríamos haber nacido ya. Ahora, ¿por qué nacimos ahora acá? ¿Por qué nacimos en Argentina y no nacimos en Corea del Norte, por ejemplo? ¿Por qué nacimos en Argentina y no nacimos en un país musulmán, por ejemplo? ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos permite a nosotros vivir en este tiempo y en un país tan maravilloso como la Argentina? Ser parte integral de una iglesia medianamente libre. Medianamente, porque si usted quiere hacer un evento en la plaza, tiene que ir a pedirle permiso a la policía o a otro lugar. Hace lo que quiere y no le pide permiso a nadie, por ejemplo, ¿cierto? Entre otras cosas. ¿Qué hubiese pasado con nuestro comportamiento como cristianos? Hablo de resistencia, hablo de permanencia, hablo de fidelidad, hablo de constancia. Si a nosotros nos hubiese tocado vivir como ejemplo en un país musulmán, donde
Los extremistas musulmanes sienten placer de degollar a nuestros hermanos de la televisión en público y en vivo, donde el placer de Jong Kim-un de Corea del Norte es el placer de él en matar cristianos, donde los chinos sienten placer de quemar las iglesias evangélicas. ¿Qué hubiese sido de nosotros con el comportamiento actual de nuestras vidas como cristianos, siendo parte del cuerpo de Cristo, si nos hubiese tocado vivir en un país de estos o en alguna circunstancia de esas o parecida? Porque si yo le digo que nosotros tenemos que tener conciencia de que el infierno se levanta, porque vamos a ir a leer la Biblia y se levanta, porque vamos a construir un templo allí. Imagínense la oposición y la guerra espiritual que tienen aquellos hermanos que van a predicar a estos países, o que viven en estos países. Hoy muere más gente por año que los que murieron en el Imperio Romano, cristianos. La persecución sobre los cristianos hoy es tremenda. Nosotros ni siquiera nos tomamos la molestia de estudiar, leer sobre el tema, ni siquiera cuántas veces oramos. Yo oro por los misioneros, yo oro por los cristianos que están en la Franja de Gaza, en la guerra de Ucrania, porque ahí hay hermanos nuestros que están en el medio de la guerra. Pero estoy seguro y reconozco que no lo hago con la intensidad y con la constancia que oro por mi esposa, por ejemplo. Pero usted ora por ella, ora por lo que pasa en la Franja de Gaza. Porque mueren palestinos. Pero eso también son personas que necesitan a Cristo. Porque los judíos haciendo lo que están haciendo hoy no tienen ninguna diferencia con otra nación. Veo ahí los grupos de los pastores de Almirante Brown donde defienden a raja tabla lo que Netanyahu, primer ministro de Israel, están haciendo. Porque son los dos judíos, porque son el pueblo escogido de Dios sin Cristo, son como cualquier otra nación. ¿Tienen la promesa? La tienen. ¿Se cumplirá? Se cumplirá. Pero en este minuto, haciendo lo que hacen, no hay diferencia con nuestro gobierno. ¿Qué pasaría con nosotros si nos tocara vivir así? Miren. Hermanos, nosotros hemos sido salvos. No podemos avergonzarnos del mensaje que nos amó. Eso sería irracional, sería ilógico. Es más, sería ingrato que el mensaje que te salva es el mensaje que te avergüence. Las mujeres que llevan a sus hijos a la escuela, ¿cuántos de sus padres, amigos o conocidos circunstanciales por causa de la escuela saben que usted es cristiano? ¿A cuánto le hemos predicado el Evangelio? No sé, solo por darnos de ejemplo, las personas que se dedican a vender, ¿a cuántos de sus clientes le han presentado con lo que venden un tratado que diga Cristo te ama? Pero cada vez que ese mensaje es diluido, ponga atención, cada vez que ese mensaje es diluido, disfrazado, aminorado, debilitado, simplificado, es una expresión, en su expresión o en su aplicación, no estamos avergonzando del Evangelio. Vio que yo le dije, ¿por qué Dios quiere que nosotros vivamos en este tiempo? En este tiempo donde se predica tanto de prosperidad y las iglesias están llenas de gente que va en búsqueda de la prosperidad. Leía con asombro ayer un escrito y escuchaba a otros pastores que fueron a predicar a Estados Unidos, donde el predicador estaba predicando y el encargado de la iglesia le tocó el saco de acá y le dijo, no tiene que mencionar el pecado, no puede decir error circunstancial, no puede decir que es un acto común de la sociedad, no puede decir que es una equivocación.
No diga más pecado, porque a la gente no le gusta eso. A la gente no le gusta que se predique del infierno. A la gente no le gusta que le pongan en una realidad tan cruda como la que yo estoy haciendo. Soy consciente de la crueldad que tiene cada una de las cosas o de los ejemplos que yo le he puesto. ¿A quién le gusta recordar que cómo morían nuestros hermanos en Roma, por ejemplo? Hay gente que se enferma por ver una herida. Imagínense usted lo que es ver degollando a un cristiano en la televisión en vivo. Son cosas fuertes, yo no sé. Pero cada vez que este mensaje es diluido, disfrazado, aminorado, debilitado, simplificado en su expresión o en su aplicación, nos estamos avergonzando del Evangelio. Yo me hago responsable de decir esta bendita idea de decir, venga, repita conmigo. Acepto a Cristo como Señor y Salvador. A veces la gente ni entendiendo lo que está repitiendo. Ha hecho más daño que beneficio a la gente. La palabra de Dios dice que el hombre es pecador. Como bien leía esta mañana Rocío, la paga del pecado es muerte. Y todo aquel que no se arrepiente va al infierno. La única manera de zafar del infierno es ir a la cruz de Cristo, apropiarnos del sacrificio perfecto y completo que hizo en nuestro favor, para poder zafar de esta circunstancia. Y para ello hay que ir en arrepentimiento y fe. ¿Cuánta distancia hay de esta realidad bíblica a aquella circunstancia de que repita conmigo y usted hizo la oración de fe sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de arrepentimiento y ahora ya usted es parte de la familia de Dios, ahora ya no tiene ni un pecado sobre su vida? ¿No es más sabio invitar a la... Yo creo que algunos de ustedes se habrán dado cuenta cuál ha sido la evangelización que hicimos con ustedes. ¿Te puedo usar de ejemplo? Miguelito, qué alegría conocerte aquí. Viniste a saber dónde se congrega tu mamá, qué bueno, eres bienvenido. Bueno, te ofrecemos nuestro tiempo, nuestro espacio, espero que te sientas cómodo. Me gustaría que vengas a una reunión de jueves para que nos conozcas. Bueno, nos conoció. Una de las primeras cosas que él aprendió aquí es que acá no le regalamos título a nadie, ¿verdad? Si quieres estar aquí y quieres pretender algo con Dios, tienes que demostrar arrepentimiento y fe, ¿verdad, señorita? Nunca le hemos vendido cremas mágicas a nadie. Relacionarse con Dios implica arrepentimiento y fe. Entonces, alivianar, simplificar este mensaje es avergonzarnos de él. Razones. Cada vez que el predicador, por temor a ofender al auditorio, cada vez que el predicador, por temor a ofender a su auditorio, o a ser malinterpretado en su exposición, o sentir temor de perder, entre paréntesis, algún buen diezmador que ofrenda, y por ende achicar su salario mensual, diluye y menosprecia el mensaje. O por querer estar bien con la congregación, diluye el mensaje, la proclamación del Evangelio. Él se está avergonzando del Evangelio. Título del mensaje: Jesús es el Evangelio. El problema es que cuando nos avergonzamos de Cristo, aquí abajo, Él se avergonzará de mí delante de mi Padre, porque así lo prometió. Sin ninguna finalidad de predicar el Evangelio en la iglesia. En no trabajar de albañil, no trabajar en una fábrica, no trabajar quemándome las manos como le pasa a mi hijo, o caminando yendo 3 horas a trabajar a la punta del lomo del cerro ayer, o trabajar con cosas calientes como
como Miguel, por nombrar algunos. Todos los trabajos son tan feos, mire, son tan feos, que una vez mi patrón me dijo: Luis, trabajar es tan malo que te tengo que pagar para que lo hagas. Y no es cierto. Hay algunos que les gusta trabajar gratis. Acá en la iglesia más o menos, porque está obligado. No hay plata, dijo Miguel. No, así lo dijo. No hay plata. En la feria del libro dijeron: señor presidente, no puede usted venir para acá. ¿Sabe por qué? Porque no hay plata para hacer todo lo que usted necesita que te haga. No tan mal que necesita. El problema es que cuando me avergüenzo de Cristo aquí abajo, Él se avergonzará de mí delante de mi Padre. Él lo prometió así. No debemos no debemos pensar que Dios no va a castigar tu pecado o el mío. Dios castigará todo pecado desde Adán para abajo. Pero los que creen en la obra redentora de Cristo, los que creen en la vida, muerte y resurrección de Él, Dios ha castigado cada uno de esos pecados en el Calvario cuando derramó su ira sobre su Hijo, quien estaba en nuestro lugar, como muy bien decía Rocío. La única manera de que esto sea así es que usted esté en Cristo. La única manera es que usted entienda que a Dios se le acerca el arrepentimiento y fe, no alcanza con simplemente venir. Los que rechazan al Hijo, veremos dentro de unos minutos lo que es rechazar al Señor. Dios castigará su pecado por toda la eternidad en el infierno. El significado de la palabra rechazar en el diccionario de la lengua española dice así: forzar a algo o a alguien a que retroceda en su accionar. Piensa en Dios. Si usted rechaza a Dios por alguna causa, usted está forzando o queriendo forzar a alguien que retroceda en lo que pide. Sinónimos de rechazar. Cuando rechazamos, resistimos. Es resistir, oponerse, rebatir. ¿Cuántas veces se ha encontrado usted discutiendo con Dios? Yo lo hice y me arrepiento hasta el día de hoy. Mi primer reclamo grosero, equivocado, fue con una persona que yo quería mucho. Un hombre maravilloso que se llamó Rafael Altamirano. Pastor maravilloso que murió a los 40 años, 42, 43. Cáncer de estómago. Tremendo hombre de Dios. El pastor de la sonrisa eterna. Siempre se reía. No importa lo que pasara, él siempre tenía una sonrisa dibujada. Nunca dijo no a cualquier cosa que uno necesitaba. Resistir, oponerse, debatir, desmentir, contradecir, impugnar, refutar, rehusar, rehuir, desestimar. Cada vez que usted hace algo de esto en contra de Dios o en contra de su palabra, usted está resistiendo a Dios. Si usted resiste, si usted se opone, si usted le rebate al Señor lo que Él demanda, si usted desmiente lo que Dios dijo, si usted contradice lo que Él quiere, si usted impugna lo que Él ha declarado, si usted refuta lo que está escrito, si usted rehúsa las promesas o las exigencias que están en la Escritura, si usted rehuye las responsabilidades que Dios le ha puesto, y si usted desestima las cosas que Dios te ha dicho, obedeces y te bendigo. No obedeces y te maldigo. ¿Es diferente en el Nuevo Testamento eso? ¿Se acuerda que yo le prediqué que no era solamente uno el pecado que era imperdonable? Porque la Biblia dice claramente: el que blasfema contra el Espíritu Santo no será perdonado, pero no dice que es el único pecado. ¿La incredulidad tiene pecado? Si usted no cree en Cristo, si usted no acepta a Cristo, usted va al infierno.
La incredulidad no tiene pecado en ese sentido. ¿O sí? Resistir, oponerse, rebatir, desmentir, contradecir, impugnar, refutar, rehusar, rehuir y desestimar significa rechazar a Dios. Hermano, si Jesús es tu Señor, cuando tú y yo desobedecemos, eso es un desafío abierto a su autoridad. Entienda lo que le estoy mostrando hoy. Si usted cada vez que peca, usted está diciendo simplemente, me opongo a lo que demanda, no estoy de acuerdo en lo que estás haciendo, no me complace. ¿Cómo diría el Kiko? ¿No me simpatizas? No. Estamos diciendo que no estamos de acuerdo con lo que él demanda. Pero pecar no es tan sencillo. Cada vez que violamos la ley de Dios, conociendo lo que Dios prohíbe, desafiamos la autoridad del Señor y pecamos contra Él. Cada vez que hacemos lo que nosotros queremos, cada vez que usted se aleja de Él, olvidando, mire, cada pecado que cometemos es una infracción a la ley de Dios. Elija el que quiera de ejemplo y vamos a encontrar una ley de Dios que dice que esto no debería ser como se hizo. Cada vez que violamos la ley de Dios, conociendo lo que Dios prohíbe, desafiamos la autoridad del Señor y pecamos contra Él. En términos sencillos, pecar es obrar contra Dios. ¿Se recuerda que Jesús dijo que el que no es conmigo, contra mí es, y el que no junta, desparrama? No hay imparciales en esto. No hay imparciales en esto. Usted está en favor o en contra de Dios. No hay términos medios en esto. ¿Qué puedes estar haciendo que Dios te está prohibiendo que hagas? Dejar de congregar, venir a veces, robarle al Señor, simplificar la vida que lleva. Hoy no puedo dejar de hacer esto porque no puedo. Hoy no puedo. No. Yo una vez una persona que yo conozco, que hace mucho que no veo, me lo cruzo por ahí en las redes sociales y lo salto. Pastor, estoy luchando con este y este problema. Yo había predicado sobre David y Goliat. ¿Te acordás que lo que predicamos hoy? Los gigantes se deben morir. Meterle un piedrazo en la frente y se morirá. Pastor, le he tirado de todas las demonios. O no tenés puntería o no te has arrepentido de tu pecado. Hoy vive con una bruja en la calle Calzada. ¿Qué estás haciendo o qué puedes estar haciendo de lo que Dios te prohíbe que hagas? Congregar cuando quieres, por ejemplo. Robarle al Señor, por ejemplo. ¿Todavía tienes raíces de amargura en tu corazón? Pecar es deshonrar el Evangelio. Pecar es deshonrar el Evangelio del Padre, del Hijo. Pecar, cada vez que yo peco, yo acabo de negar el señorío de Cristo. Si yo peco voluntariamente, no me interesa el señorío de Cristo. Él no es mi Señor. Él me prohíbe que lo haga, pero como yo lo hago igual, Él ya no es mi Señor. No me estoy comportando como si Él fuese mi Señor. Niego el señorío de Cristo. Estoy diciendo, tú no me mandas a mí. Yo tengo que obedecer a eso. Yo no tengo que obedecer a eso. Ahora voy y haré lo que yo quiero hacer. Pecar es ignorar la santidad de Dios. Pecar es manchar el nombre de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, que tu mente y tu corazón no te engañen recordando de los textos que suelen venir a nuestra mente para calmar nuestra conciencia. Dios perdonó los pecados de todos nosotros. ¿Es cierto? Pero hay un pequeño detalle y una pequeña demanda en Pedro.
Si tú confiesas tus pecados, yo te perdono y te limpio. Léalo al revés. Si tú no confiesas tus pecados, yo no te perdono ni te limpio. ¿Cuántos pecados acumulados tenemos que no hemos resuelto con Dios? Yo hoy ya, gracias al Señor, no, porque era tal la lista que me llevó 20 años poder ir solucionando situaciones. Pero hace 20 años atrás, yo me recordaba de pecados que había cometido hace 40 años atrás. Y el Espíritu Santo los traía a memoria para que yo resolviera perfectamente con él la situación. Lamentablemente la persona en cuestión, de donde estaba el problema, el pecado, no estaba a la mano para solucionarlo. Hermano, que tu mente y tu corazón no te engañen recordando los textos que suelen calmar nuestras propias conciencias solamente. No alcanza con cantar, no alcanza con congregar cuando otras cosas más importantes que Jesús se cruzan en tu camino. ¿A qué me refiero? Estás listito para venir. ¡Ay! Te llegó tu pariente, te llegó tu hermana, tu prima, que recibiste un llamado de teléfono o lo que sea. Ay, no puedo ir a la iglesia porque justo me llegó el llamado. Va a venir mi pariente para casa. Cuando vos te quedas en tu casa por eso, como ejemplo, ese ser que va a venir por ese llamado, o lo que sea, se convirtió en algo más importante que Jesús. No alcanza con cantar, no alcanza con congregar cuando otra cosa más importante que Jesús no se cruza en tu camino. Hacer un nuevo negocio, ganar unos nuevos pesos, visitar a algún pariente en horario y días de reunión, hacer cosas extras como lavar ropa. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, estuvo nublado. Y yo tenía que trabajar, estaba cansado. Encima el domingo, uy, qué sol maravilloso para lavar. No me voy a quedar a lavar porque Dios puede esperar. Por ahí el lunes ya se pone nublado de vuelta y llueve otra vez. Jesús puede seguir esperando. ¿Sabe cuánta gente se quedó en su casa y no adoró el nombre de su Señor por lavar ropa? ¿O por guardiar los pisos de la casa? Más de lo que usted se imagina. No alcanzar a asistir cuando no alcanza a asistir cuando la demanda de Dios está en línea paralela con nuestro ánimo y nuestro estado de ánimo. No tengo coño, no tengo ganas de escuchar a nadie, menos los sermones del pastor, no estoy de ánimo. ¿Cuándo debemos acercar al Señor? ¿Cuando estamos un para arriba? ¿O cuando nuestro espíritu necesita conectarse con el Espíritu de Dios? Porque siempre las vivencias que a veces a uno le tocan y que a los cachetazos hemos aprendido. Cuando se murió mi hijo, yo debería haberme quedado en la casa para nunca más volver. Cuando me dijeron que mi esposa tiene un meningioma en el tronco cerebral. Tendría que haber dejado todo para atender a mi esposa. Y le voy a dar una buena noticia para la gloria de mi Dios. Algo muy extraño ha pasado en la cabeza de mi esposa. De anoche usted sabía una nueva tomografía computada y desde el año 2018 ese meningioma nunca más creció 1 milímetro. Lo cual es imposible, científicamente hablando, que algo vivo que está enraizado en el tronco de la vida no haya crecido ni 1 milímetro más desde el año 2018. ¿Responde Dios nuestras oraciones? Así como nos responde la oración para que cante, también ha dado respuesta a esto. Señor, controla tú el meningioma. Esta es nuestra oración. Le doy la gloria a mi Dios. ¿Se entiende, hermano mío? Dios hace lo que quiere con nosotros si nosotros nos disponemos a creer. No alcanza a asistir cuando la demanda de Dios está en línea directa con vos, porque nuestro estado de ánimo no está bien. Si nuestro estado de ánimo se encuentra en conflicto con algo,
simplemente no vengo. Jesús deberá esperar hasta la próxima semana. Un buen ejemplo de aviso lo encontramos en la vida de Judas Iscariote. Con atención. Nunca olvides que Judas Iscariote era uno de los 12 que por más de 3 años estuvo físicamente con Jesús, pero su corazón siempre estuvo lejos de él. Escúchame bien, mi querido hermano. No basta con profesar ser creyente. No basta con venir a veces. No basta con dar una ofrenda. No basta con ser un miembro de la iglesia. Si tú estás dispuesto a vender a Jesús por cualquier precio o cosa de lo que este mundo te ofrece, cuidado, porque tu destino puede ser exactamente el mismo de Judas Iscariote. ¿Qué es vender a Jesús? Cámbialo por plata. Cámbialo por un bienestar económico. Cámbialo por un pariente. No estás de acuerdo, no te gusta el pastor, busca otra iglesia, pero no dejes a Cristo. Nosotros no pensamos en estas realidades. Dios nos ha mostrado a la familia Loyola los cachetazos con cosas terribles. ¿Qué es lo que se debe hacer? Todos los días debemos orar por esa bendición. Todos los días debemos orar por nuestro corazón. Porque lejos de desaparecer de mi corazón la necesidad del pastor Esteban, cada día crece más. No nos podemos olvidar de mi hijo. Todos los días lo necesito más. Cada vez que veo a mis nietos lo necesito más. Mi esposa estuvo muy grave en Chile. Y de su propia boca ha salido en estos días. Ella ha estado 4 veces más grave aquí que lo que estuvo en Santiago. Un día domingo yo vine aquí a la iglesia a predicar. Y la imagen que dejé en la cama mientras yo me venía cuando me despedí de ella es que ella se estaba muriendo. Y yo se lo dije a ella. Una persona que está con unas ojeras negras hasta aquí, hundida en la almohada. Yo no entendí lo que me dijo. No estoy diciendo que se estaba muriendo, estoy diciendo que la imagen y la sensación que a mí me provocó es que ella se estaba muriendo. Y así como enterré a mi hijo y a los 2 días tuve que venir a predicar que Jesucristo es la resurrección en la vida y el que cree muerto, el que esté muerto, aunque crea en él vivirá. Así también debí creer en mi esposa. Yo tengo que seguir viviendo por aquí. Tengo una tarea que hacer. Yo mismo me he tenido que demostrar a mí mismo de qué estoy hecho. ¿Cuánto te puede soportar por servir al Señor? Yo no tengo otra opción. Yo no tengo dónde ir. Si ustedes desaparecen de acá, yo no voy a cerrar la iglesia. Me congregaré solo. Pues yo no tengo opción. No tengo opción. Tengo que cumplir con el mandato de Dios. Todos ustedes se pueden ir el día que quieran. Yo no puedo hacer eso. De la única persona que estoy seguro que no se irá de aquí es mi esposa. No estoy diciendo que usted tenga en su corazón irse. Confío en ustedes. No, cada domingo que nos vamos de esta iglesia con mi esposa, y ella es testigo, miren cómo asienta con la cabeza porque saben lo que voy a decir. Cada domingo que me voy de aquí, nos vamos con el corazón así de inflado del amor que ustedes tienen por nosotros, del compañerismo, de las atenciones. Cada cosa que han hecho se la he valorado potencialmente delante de Dios. Su asistencia. Las damas que siguen trabajando a pesar que mi esposa estaba en cama. Ustedes, mi hijo, tu esposa, Gonzalo, los líderes, Laura, todos los que se prestan aquí para llevar adelante la iglesia cuando yo he estado allí cuidando a mi vieja. No crea que me quedo de gusto. Ni ella sabe bien en claro los remedios que tiene que tomar y en qué horario. ¿Por qué lo hago? Porque es mi esposa. ¿Por qué lo hago? Porque la palabra me dice, estuve enfermo y no me cuidaste, no me visitaste. Y ella es
la principal compañera de milicia de esta mi vida. Toda la vida lo dije. Yo no hubiese alcanzado nada de lo que he alcanzado si mi familia, mis hijos y demás no me hubieran acompañado como lo han hecho todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahí hay un gordo renegado con Dios que no niega su fe, que cada vez que lo necesitamos Él está. Voy a morir canuto, viejo, voy a morir canuto y en algún momento voy a volver. Seguramente no a tu iglesia, pero yo voy a volver. Israel se llama. Pero yo cada vez que me necesite, vos me tenés que decir nada más. ¿Quiero que se arrepiente y tenga fe? Claro que sí, para esto oramos todos los días. Usted tiene que entender lo que yo le estoy diciendo hoy. Vivimos en tiempos tan complejos. Nunca antes hubieron tantas señales para aquellos que medianamente entendemos el mundo espiritual y Israel es el reloj de Dios. Nunca estuvimos tan cerca de que Cristo venga. La persecución ya está en marcha. La vida se ha vuelto compleja y a cuadros para todos nosotros en distintas áreas. No podemos seguir viviendo de manera superficial. Yo no quiero que usted venga aquí engañado de que el pastor te dice que está todo bien y que resulta que si Cristo viene, usted se queda acá y me termine culpando a mí. Te estoy diciendo la verdad, que tienes que relacionar con Dios en arrepentimiento y fe, porque Dios demanda de nosotros mucho más de lo que hemos dado hasta el día de hoy. ¿Cuántas bancas vacías hay aquí? Y cuando usted puede observar la casa de esas mismas personas que aquí no están, su casa es un desastre. Su familia es un desastre. Su vida no tiene futuro sin Cristo. Hermano, la palabra nos habla que el amor es de Dios. Si no tenemos una total seguridad de Dios, ¿dónde vamos a conseguir amor? ¿Quién te enseñará a amar si tú no estás en Dios? Terminaremos amándonos a nosotros mismos y ni eso podemos hacer bien. Recuerda que cuando nos alejamos de Dios no solo afecta tu relación con Dios, también afecta tu relación con las demás personas que te rodean, pero también te afecta en lo personal a ti mismo, porque la manera como estamos viviendo no es una forma de amarnos a nosotros mismos como corresponde, porque si tú te amas a ti mismo, vas a acercarte a Cristo para no terminar sufriendo en el infierno. Si tú te quieres a ti mismo, acércate a Dios. No sigas trabajando y peleando con tus propias fuerzas y solo. ¿Qué hubiese hecho yo después de la muerte de mi hijo, por usar el mismo ejemplo? ¿Me hubiera quedado en mi casa? ¿Volver a trabajar? ¿Sí? ¿Sí? Su esposa tiene un meningioma, un problema en la cabeza de 3 milímetros 4, es un grave problema. El meningioma de mi esposa tiene 4 centímetros y medio. Así, abrazando el tronco. ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Quedarme en la casa a mirarla y a sufrir con ella? Algún día eso pasará. Porque cuando esté en la presencia de Dios no habrá nada de eso. Pero para eso tenemos que llegar allá. Para eso tenemos que conocer a Cristo y rendirnos a Él para poder alcanzar esa paz donde no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni separación, ni muerte. No alcanza. Tienes que pensar y proponerte, preguntarte cuál es tu don, por qué Dios te trajo hasta aquí. Te repito lo que te dije al principio, ¿por qué Dios quiere que vivamos aquí? ¿Por qué tenemos que hacer esta obra y no otra? Yo nunca quise ser pastor, nunca. Y estoy seguro que hay millones y millones y millones de pastores mejores que yo. Pero nadie me puede acusar que yo esté jugando al pastor, nadie. Mi vida está en juego aquí. Por eso es que cada domingo agradecemos potencialmente con mi esposa desde que salimos de aquí hasta que llegamos a casa.
su afecto, el abrazo, el saludo, el bienestar, la preocupación, la generosidad, todo. Nosotros literalmente con Patricia venimos aquí y venimos a renovar las fuerzas en el amor de nuestros hermanos y familia cada domingo aquí. No venimos simplemente por venir. Venimos a adorar a Dios y venimos a encontrar a mis hermanos el amor que necesitamos para continuar mañana lunes. Que usted se quiera a usted mismo, acérquese a Cristo. Por favor. Termino. Nosotros hemos vuelto al tiempo de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es la frase principal del libro de los jueces. Cada uno hacía lo que le parecía. Hoy cada uno, lamentablemente, dentro del pueblo cristiano, cada persona pareciera vivir conforme a lo que a sus ojos le parece bien. Olvidándonos de la sabiduría, del poder, del dominio y de la soberanía de Dios. Dios es el que controla todas las cosas. Todas las cosas. No hay una partícula de polvo cósmico que Dios no controle, porque si Él no lo controlara, eso no podría controlar nada. Tu Dios controla todo. No te puede dar otro laburo. No puede cambiar tu economía. Tu Dios no te puede dar paz en tu corazón y en tu familia. Tu Dios no puede convencer con tu testimonio a tu marido, a tu esposo o a tu hijo. Lo digo para la gloria de mi Dios, para la gloria de mi Dios. Hay frases de tus hijos que a nosotros nos llenan el alma. El Israel dice, los únicos dos canutos verdaderos que yo conozco son vos vieja y el gordo. Porque ellos nos ven vivir allá. Él nos ve vivir allá. Usted me ve vivir aquí, pero Él me ve vivir en mi casa todo el tiempo. Con las preocupaciones por toda mi familia, por mis nietos, por mi suegra, por mi madre, por mis hijos, por mi familia. Por ustedes. No soy mejor que ustedes, soy más viejo. Nos hemos vuelto como al tiempo de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Hoy pareciera que cada uno hace lo que a sus ojos parece correcto. Sin amor, gente sin corazón, dice alguna de las otras versiones, que no saben perdonar, que no quieren perdonar, que no les interesa hacer las paces con nadie, que prefieren más bien vivir en pecado. Hermano, vos como persona salva hoy, tú tienes que tener una vida de agradecimiento, de alabanza, de exaltación en cada uno de los atributos de Dios. Que tu salvación, que tu vida de persona salva refleje la gloria de la gracia de Dios en tu vida. Que tu vida refleje la gloria de Dios en pleno. Que tu vida refleje la misericordia de Dios en pleno. Que tus actos y decisiones demuestren siempre la sabiduría de Dios en tus actos y en lo que haces. Que tu vida social y familiar demuestre siempre el poder de Dios. Descansamos en lo que Él hace. Todo esto para la gloria del Padre que te eligió. Para la gloria del Hijo que te redimió. Y para la gloria del Espíritu Santo que te selló. Que cuando te selló, te garantizó la promesa de tal manera que la herencia que te prometió, tú la vas a recibir completa. Y dicha herencia es todo el reino que vos recibiste de Cristo en Cristo. De tal manera, de tal forma que podemos tener una vida plena de gozo, tan extraordinaria en tu corazón y en tu mente, que te vas a volver ansioso y desesperado por el regreso de Jesús. Nunca debemos olvidar que nuestra herencia es Cristo mismo. Amén. Nunca. Este es el deseo de Dios para nosotros. La promesa es todo el reino. Nuestra mayor herencia es Cristo mismo. Pero para eso tenemos que vivir entendiendo y reconociendo cada uno de nosotros cómo vive hoy.
¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus apuros? ¿Cuáles son tus descansos? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuántas preocupaciones de las que tienes que ver con el reino? ¿Cuántas preocupaciones de las que tú llevas en tus lomos tienen que ver con la iglesia? ¿Cuántas preocupaciones que tú llevas en tu vida tienen que ver con tus hermanos? ¿Cuántas preocupaciones en tu vida que tú llevas tienen que ver con tus pastores? ¿Cuántas responsabilidades que tú tomas tienen que ver con el reino? Toda la vida nos ha tocado poner nuestro nombre para que la obra avance. ¿Cuántas de tus responsabilidades están relacionadas con el reino de Dios? Debemos vivir planificando como que vamos a vivir 200 años aquí. Pero tenemos que vivir preparados para desaparecer mañana. Tenemos que vivir pensando que hoy puede ser mi última reunión. Pretendo que sean muchas más, pero eso yo no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero eso me interesa que usted conozca mis planes. Por eso me interesa que usted conozca cómo pienso. Porque de ninguna manera Jesús Rey de Gloria se va a cerrar y a mí se me ocurre morirme mañana. Usted tiene que terminar la obra que hemos comenzado. Porque no estamos siguiendo más que la obra que otro que ya no está comenzó. Estamos enseñando la palabra de Dios que otro nos dejó predicada y que tenemos que seguir predicando a otros. Esto continúa siempre. Lucha de los cristianos. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Oh, libros enteros escritos. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios para mí? Haga. Orando, ¿qué te naciste en tu corazón? Hacer cohetes, listo, empezar a hacer cohetes y después Dios te va a direccionar qué hacer con los cohetes. Y cuando tengas comprado el papel y la pólvora y la mecha, Dios te va a decir, no, esto es para otra cosa. Pero haga. Planifique, sueñe. Sueñe, hermano mío, en el Señor. Sueñe, no vive una vida monótona sin ningún pensamiento, sin ningún plan en tu cabeza. Como que si el día pasa y que pase luego. ¡No! Yo tengo en mi mente, en mi corazón, y puedo cerrar mis ojos y ver ese templo terminado. Puede haber una ceremonia con muchas luces y levantando aquí a diáconos y pastores. Sueño con ver hermanos que de una vez por todas se arrepientan de sus pecados y puedan ser verdaderos cristianos, personas que uno quiere. Quiero ver reflejado el Evangelio en mis nietos. Quiero que Cristo brille en nosotros. ¿Por qué Dios te hizo vivir hoy aquí? ¿Y para qué fuimos llamados aquí? Tienes una guía hoy para empezar a orar al Señor y determinar. A identificar que alcanza con lo que sientes, alcanza con lo que vives, alcanza con la responsabilidad de tu corazón. Las únicas cuentas que te importan son las cuentas de tu casa. ¿Nos cuentan para vos las cuentas de tu hijo, de tus nietos, de la iglesia? Con mucho respeto lo digo. Necesitamos orar por nuestra iglesia. Necesitamos orar por el futuro de nuestra iglesia. No te olvides, Jesús es el Evangelio. Y la mayor herencia que recibirás por llegar delante del Padre, por los méritos de Cristo, será Cristo mismo. Espero que vos puedas entender esto y analizarte. Ya tienes el gran problema solucionado, estás en la iglesia. No es alguien que está luchando por venir aquí vengo, si creo en la locura de estos o no. Ya estás aquí.
Ahora solo tienes que pulir tu vida para que sea perfectamente del agrado de Dios. Espero que esto te sirva. El Señor les bendiga mucho.